Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor mío, por esta oportunidad de poder salir al aire, Señor, y poder explicar algo y leer su palabra. En el nombre de Jesús, todo honor, toda gloria, toda pleitesía es para Dios. No a nosotros, no a nosotros, Señor. Toda la gloria es tuya, bendito Dios. Dice la Escritura, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nuevamente, me gustaría leer. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bendito sea el Señor. Me gustaría compartir con ustedes el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice que Él, nuestro Dios, el Señor Jesús, dice, lleva por tema ahí reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Todos conocemos aquello, que en realidad pues Jesús es el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito sea el Señor. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, y en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es en el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermoso. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otros tiempos extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. ¡Qué glorioso! Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Permítenos, Señor, que sea edificante para cada uno de nosotros. Que tu palabra sea viva y eficaz, especialmente para quien la necesita, Señor. Para aquellas que están con hambre. No para aquellas personas que ya están llenitos, están muy llenos de conocimiento, pero no de la obediencia de Dios. Señor bendito, en el nombre de Jesús, toda gloria, todo honor es tuya, Señor. Y no a nosotros hombres, no a nosotros la gloria. Dice el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué glorioso, ¿no? Me gustaría repetirla porque tiene mucho contenido. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
¿Cuántas veces no hemos cantado nosotros, no? No vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ya no somos yo, yo. Yo tengo título, yo tengo esto, yo tengo estudio, yo soy académico. No. Aquí no cuenta eso. Aquí lo que nos dice la palabra de Dios, que Jesucristo vino por medio de ese sacrificio santo a reconciliar consigo mismo todas las cosas, las que están en los cielos como en la tierra. Y el hombre, cuando viene a los pies de Cristo, muere para el mundo. Su tesoro ya no está en la tierra. No sé por qué hoy en día los hombres se dedican a hacer tesoros en la tierra. Es un gran error en que el hombre comete en los grandes afanes de este mundo. Si él dijo, yo estoy dispuesto a seguir a Cristo. Y si está dispuesto a seguir a Cristo, la pregunta es, ¿de qué manera murió? ¿De qué manera se ha reconciliado con el Señor? Si todavía depende de sí mismo. No necesita de Dios. Pero la Biblia es bien clara, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Lo que significa que no a todos se les manifiesta el poder, la gloria de Dios, porque no todos son sus hijos, no todos son santos, porque no todos son seguidores de Jesucristo. Dicen amar a Dios, pero no aman a Jesús. Dicen amar a Jesús, pero no aman a Dios. Jesús dijo una palabra cuando estaba aquí antes de ascender al cielo, dijo, es necesario que yo vaya al Padre para que pueda venir el Consolador. Caso contrario, no vendría, que es el Espíritu Santo. Estamos hablando de que existe el Padre, Juan 3:16, que dice que Dios envió a su Hijo para salvar, no a condenar. Y para que todos los que creen en Él sean salvos. Pero el que no cree desde ya es condenado. Así dice la Escritura, ¿no? El Padre dice que por cuantos, alabado sea el Señor, dice que Dios envió a Jesús, a su Hijo único, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga vida eterna. Me refiero a esto porque hay muchas personas que aman, dice a Jesús. Sí, lo aman, consciente de que lo aman. Pero se han olvidado del Padre. El Padre que envió a su Hijo. Juan 3:16. Y desechan, dejan a un lado el Padre, al Hijo, y también a lo que dijo Jesús, las palabras de Jesús, que enviaría el Espíritu Santo. Pero ellos siguen amando a Jesús. Pero las palabras de Jesús dice que quien ama al Hijo, ama al Padre. Y quien ama al Padre, ama al Hijo. Y hoy, quien administra en todo es Dios, por medio del Espíritu Santo. Y para poder ser administrado del Espíritu Santo es importante morir. Morir y volver a nacer. Ahí hay una creencia. Nosotros en realidad creemos que hace 20, 30, 40 años venimos al Señor, hemos muerto para el mundo y suficiente. Se me viene a la mente muchas veces una gran reunión que tuvimos en Riobamba. En aquella ciudad se hizo una reunión. Y en esa reunión el tema fue arrepentimiento. Son varios años, muchos años atrás.
Y los pastores fueron los primeros que dijeron a la verdad que yo no tengo nada que hacer aquí. Porque yo ya me arrepentí. ¿Por qué tengo que arrepentirme? ¿Y sabe lo que hicieron? Se pararon, cogieron su Biblia y se fueron. Han transcurrido el tiempo. Es una pregunta que yo siempre me lo he hecho. No es porque hay una enseñanza también al respecto de lo que es el gallinazo. El gallinazo siempre está comiendo cosas ya mortíferas, ¿no? Que nadie le agrada por desagradable. Pero esos animales son muy indispensables para la humanidad, porque si no se comieran esos alimentos para ellos, ¿qué sería de nosotros? No hubiera ese perfume pequeños o grandes para poder abastecer ciertas enfermedades y mal olor por todos los lados. ¿Me explico? Topo este tema porque en realidad diría, ¿no? De que estoy tocando un tema que es muy delicado, pero es importante, muy importante. Hace bastante tiempo cuando se decía que no se podía arrepentir ya el pastor porque ya se había arrepentido hace 30 años, hoy en día se vuelve a repetir. Y yo siempre manifestaba de tantos errores que he visto en pastores, que no se diga de quién está hablando, ¿no? Errores garrafales que se cometa a diario. Y yo decía, Señor, ¿cuándo será el día de que alguien les predique a los pastores? Porque en realidad ellos siempre predican a los miembros, pero ¿quién les predica a ellos? Siempre me hice esa pregunta yo. Hoy doy gracias a Dios. Como el primer día cuando yo vine al Señor y tratando de buscarle la quinta pata al gato, preguntar en qué falló Dios. Mire, yo en el tiempo pasado, un borracho, un alcohólico, andando en sitios demasiado desagradables. Dios ha tenido mucha misericordia para con esta almita. Y el día que vine a conocer al Señor, lo primero que hice fue buscar en qué falló Dios. Comencé a buscar la Biblia y me di cuenta que, en conclusión, Dios es perfecto. Desde esa perfección que tenía Dios en su Biblia y llama a los ministerios, a los pastores, a trabajar en su obra, pero veo cositas no agradables. Entonces entra una inquietud en mí. ¿Cómo puede ser posible que a mí me prediquen algo que no se vive? Algo que hay errores y se quiere que se trate de tapar el sol con un dedo. Entonces me es preocupante. Pero hoy en día, créame que Dios habla. Dios es perfecto. Desde el 2019, Dios está hablando sobre esta tierra. Pero todo hombre se ha hecho sabio a sus propios entendimientos, capacidades. ¿Por qué? Porque ha obtenido un título, una credencial como pastor, evangelistas, apóstol, profeta. Imagínense, y entonces ya nadie hay quien les enseñe a ellos, porque ellos ya se las saben todas. Pero cuando dice la Biblia este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Es algo inexplicable, ¿no? ¿Cómo lo saben ellos? ¿Sabe lo que sucedió?
Hace bastante tiempo, unos cuantos años atrás, Dios ha estado hablando que guarden alimentos, que iba a haber juicios. Pero los hombres no han aceptado aquello. Ni hasta el día de hoy creo que lo aceptan. Dios siempre ha estado hablando. Y como digo, desde el 2019, Dios mismo visitó esta tierra. Y desde esa fecha, 2019, Él está aquí en esta tierra. Él administra su iglesia. Y nosotros nos damos por desatendidos. No queremos escuchar la voz de Dios. Se repite la historia. En el tiempo antiguo también Dios hablaba a los hombres. Pero cuando Él hablaba, la tierra temblaba. Se escuchaban como truenos, relámpagos. Y los hombres tenían temor. Y dijeron, no. Mejor escoge uno de nosotros para que tú hables con Él y Él a nosotros. Dios aceptó aquello. Pero la historia se vuelve a repetir. Hoy que Dios está hablando, los hombres no quieren oír. Muchas veces se ha enseñado que en la realidad el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Lo que significa que lo que hubo ayer será para el día de hoy. Y se está repitiendo. Es decir, cumplimientos de la Biblia. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos escuchando la voz de Dios? Permítame decirle que no. ¿Sabe por qué no? Porque el hombre ha dado credenciales a hombres. Es decir, Dios no ha llamado a alguien a pastorear, sino el hombre ha llamado pastores. El hombre ha levantado profetas. El hombre ha levantado apóstoles. Por eso es que hoy en día han caído. Y todavía se resisten a la voz de Dios. Dios está llamando a un arrepentimiento mundial. Todas las naciones, todas, sin excepción. Pero los hombres, especialmente aquellos que fueron llamados un día por los hombres que le dieron las credenciales, ellos no aceptan. ¿Sabe lo que sucede con ellos? Que se han vuelto rebeldes. Además de aquellos, son opositores a Dios. Y lo más peligroso, se han adueñado de cosas que no les pertenecen. Si ellos fueran llamados por Dios, escucharían la voz de Dios y permitieran que las ovejas que no son de ellos escucharan la voz de Dios. Propio, ¿no? Si él no quiere escuchar como pastor, como falso profeta, falso apóstol, permita que las ovejas que aquel que compró a precio de sacrificio de su sangre preciosa, el Señor Jesús, el dueño de las ovejas, les permita que escuchen. ¿Sabe lo que dicen? No escuchen, es falso. Qué tristeza la mía. Hay un momento en que yo quisiera salir al aire y muchas veces no he podido, no he sabido. A la verdad que no sé ni predicar, no sé hablar, no sé nada. Yo soy un tartamudo. No crea que yo soy uno de las grandes estadísticas. No.
me he llamado el gusanillo, un gusanillo así de pequeñito que se puede aplastar. ¿Qué es Ecuador? Todos decimos Ecuador es un país pequeño, maravilloso, pequeño, es grande. Es grande, tiene bastantes provincias, cantones, parroquias, sus respectivos barrios. Y Dios no me alcanza. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos hombres y mujeres que escuchen la voz de Dios. Ecuador es un país que ama a Dios. Pero el error está en que no obedecen la voz de Dios. Si Dios llama a un arrepentimiento, es lo primero que tienen que hacer. Están en primera fila. ¿Por qué? Porque ellos son los sacerdotes de la ciudad, del país. Y son los primeros que si alguien, así sea el más pequeñito de los miembros de una iglesia, Dios le habla y le dice, dile al pastor y a los miembros que se arrepientan. El pastor tiene que obedecer, porque el pastor no es quien gobierna, quien manda. El pastor es dedicado a cuidar las ovejas del Señor Jesús. Y si él anda mal y no obedece, entonces Dios le habla a la oveja para que le diga al pastor que llame a un arrepentimiento. Pero el pastor no quiere hacer caso. ¿Sabe por qué? ¿Qué puede enseñar este hombrecito? Tiene pocos días, semanas, un añito hasta máximo. Ahora me quiere enseñar a mí. ¿Qué me puede enseñar? Así es. ¿Sabe cómo se llama? Orgullo. Antes de la pandemia, antes del coronavirus, Dios había estado hablando. Desde el 1 de diciembre de 2015, que se avecinaba aquello. Pero nadie hizo caso. Hoy que lo tenemos, muchas veces usando la mascarilla, ¿no? Y creemos que como ya el coronavirus ya ha bajado, también nos descuidamos también de la mascarilla, sin darnos cuenta que Dios está hablando, que se ponga la mascarilla, que se ponga la máscara, porque viene cosa más fuerte todavía no se ha acabado. Esto era solamente principio de los juicios de Dios, juicio de advertencia a toda la humanidad. Pero por más muerte en todos los países del mundo, el hombre no le presta atención a Dios. No le presta atención a Dios. Dios de una u otra manera está hablando al pueblo. Está preparando la iglesia sensata para partir de esta tierra. Pero los hombres, ni por enterado. No les interesa aquello. Primera carta de esa, primero de Pedro, capítulo 1. Dice la escritura algo muy bello. Versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué glorioso. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo
de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué nos está diciendo Dios? Lo mismo. Si nosotros que hemos muerto al mundo y nos hemos convertido en hijos de Dios, dice que seamos obedientes, que no debemos conformarnos a los deseos que teníamos antes de haber muerto. Porque antes de morir, nosotros hacíamos muchas cosas. Y que no diga el que está hablando. Por eso pido perdón a Dios. Por eso me arrepiento. Y pido perdón a Dios, no solamente por mí, por mi familia, por mi país, por mi Guayaquil. Y es nuestro deber hacer aquello. Dios ha llamado al Ecuador a un arrepentimiento. En Guayaquil se hizo una cita, una invitación para que puedan ir los hermanos. ¿Sabe quiénes fueron? De las denominaciones. Ni uno. ¿Para qué? ¿Qué puede ser? ¿Quién está pidiendo que se olvidan de la escritura que dice que de los vil, de lo menospreciado? Dios escogió para avergonzar a los sabios. Dios está hablando. Pero el hombre se ha hecho sabio. ¿Qué significa? Necio. Escrito está: sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, que sin acepción de persona juzga. ¿Qué significa? Que Dios juzga el pecado. Pero hoy en día, pastores, evangelistas, falsos profetas, falsos apóstoles, ya no hablan de aquello de juzgar. ¿Sabe qué estoy hablando? Del pecado. La palabra que no hace mucho leía. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Dios juzga el pecado. ¿Por qué yo digo pastores, evangelistas, profetas y apóstoles? Porque no tienen autoridad. No pueden ellos reprender el pecado. No pueden. Y si ellos no pueden reprender al pecado, alguien diría, ¿pero por qué? Porque ellos están en pecado, están en rebeldía, en oposición a Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dios lo está llamando a un arrepentimiento y no hacen caso. Eso es ser oposición, eso es estar en rebeldía. Y cuando no juzgan el pecado, significa de que los pastores hoy en día han accedido a la petición de todas las naciones. Liberación del feminismo. Liberación de la mujer. Es decir, la mujer puede entrar al templo como le da la gana y el pastor encantado. Mientras dé ofrenda y diezmo, ahí nomás, basta, suficiente. Algún día Dios la ha de cambiar, porque Dios mira el corazón. Siempre se ha usado esta frase en doquier. No estoy hablando de una, estoy hablando general. A nivel mundial, porque esa enseñanza se ha dado. Dios mira el corazón. Y la puedo aceptar yo así cuando Dios mira el corazón. ¿Sabe por qué?
Porque Dios es 3 veces santo. Y Él mide el corazón. Pero nosotros los hombres, ¿qué vemos? Nosotros no vemos el corazón. Nosotros vemos los pechos, ahí medio pechos abiertos que tienen las mujeres. Los vestidos cortos. Las piernas. Es decir, todo esto se llama pecado. Y peor todavía en los altares. ¿Sabe cómo se llama eso? Apostasía. La iglesia ha caído en la apostasía. La iglesia de la Odisea. Pero no. No. Ellos están bien. Dios está preparando a la iglesia para poder rescatarla, que salga de aquí, de esta tierra. Y ellos dicen, no, todo está bien, esto va a cambiar, no va a suceder nada. Es decir, ¿a dónde están conduciendo a la iglesia que el Señor pagó un precio tan alto? Si ellos supieran valorar lo que es una alma, el valor que le costó al Señor Jesús, no saben dónde la están conduciendo. Hoy cuando se habla de santidad,